igual que cualquier otra enfermedad, en general, eh, las intoxicaciones en pediatría hay que tratar de hacer una muy buena historia clínica, específicamente en los menores de 5 años, porque en aquellos niños menores de 5 años a veces ese tipo de intoxicaciones es en forma accidental, ¿no? Ya en pacientes adolescentes mayores de 10 a 12 años, a veces sí ya las intoxicaciones por determinados fármacos o otras sustancias, a veces ya no es accidental, sino a veces con intención de, a veces el adolescente por algún problema, de tratar de hacerse daño en general y tratar de llamar la atención, ¿no? Pero en los menores pequeños es a veces en forma accidental, ¿no? Por muchas circunstancias. Entonces es muy importante a veces hacer una muy buena historia de la exposición al tipo de intoxicación por la cual ha venido, ¿no? A veces muchos niños son encontrados, los padres no se encuentran cercanos a ellos y no se tiene datos muy exactos, ¿no? Por eso es muy importante obtener una historia muy adecuada de las personas que están muy cercanas al pequeño paciente pediátrico, ¿no? Para saber exactamente el manejo correcto de acuerdo a los datos que nos puedan seguir, ¿no? Es importante a veces decirle a los padres exactamente cuál es la sustancia ingerida, si es posible traer la botella, el fármaco, que te enseñen la sustancia que pueden ellos haber notado que han ingerido, ¿no? En pediatría es importante decirle eso, ¿no? Si a veces por circunstancias el niño, los padres piensan que se tomó X fármaco o cogió un blister y lo notaron, es importante que se traigan el blister de este fármaco para saber exactamente cuánto pudo haber tomado y exactamente también saber el momento, la hora, porque es muy importante para saber, como le decía, el manejo adecuado que hay que hacer, ¿no? En este caso, en estos pacientes pediátricos, ¿no? Y obviamente de acuerdo a eso saber qué síntomas puede estar presentando el paciente y cómo actuar, ¿no? Información de alrededor de la casa, ¿no? A veces saber decirle a los padres, preguntarle, ¿no? ¿Qué tipo de insecticidas usan? O dónde dejan generalmente los determinados medicamentos o algunas cosas, ¿no? Para llegar a uno a confirmar, como le decía, el diagnóstico correcto y adecuado y saber cómo manejar al paciente, ¿no? También es importante cuando nos llegan a la emergencia, aparte de esto, de que nos informen de forma correcta qué tipo de fármaco o qué tipo de sustancias pueden haber ingerido, para también orientar a los padres lo peligroso que es tener determinadas sustancias, obviamente, cerca a los niños, ¿no? Los niños menores de 5 años, ya lo hemos dicho, son muy hiperactivos y curiosos, y ellos todavía no saben lo que significa definir entre qué cosa es bueno y qué cosa es malo, y esa forma de explorar, pues a veces accidentalmente pueden ingerir sustancias, ¿no? Nocivas o sustancias que pueden hacerle daño, ¿no? Ocasionar una intoxicación, ¿no? Después nosotros, obviamente, hay que hacer investigaciones a través del laboratorio. Hoy en día se pueden hacer exámenes sanguíneos, se pueden hacer exámenes a nivel urinarios. En San Marco hay la escuela de farmacia bioquímica, pues hace dosaje de todas las sustancias nocivas, ¿no? A través de la orina, y uno puede obviamente enviar a evaluar y cuando sospecha de determinada, pues, sustancia, ¿no?
nociva como ya sean fármacos como barbitúricos, ya sea otro tipo de sustancias en adultos, en adolescentes, perdón, como gallinas, o a veces que tú puedas sospechar que tu niño puede haber consumido alguna sustancia con piretroides, ¿no? Órganos fosforados, pues puedes enviar el examen de orina y en la Universidad de San Marcos, que está ahí al frente, al costado de la Escuela de Medicina, y al frente, por ahora procesan estos exámenes, ¿no? Y los otros exámenes de gasometrías o exámenes de sangre te sirven para ayudar el estado en que pueda estar haciendo daño, dependiendo la sustancia que puede haber ingerido el paciente pediátrico. ¿Por qué es importante llegar a tener exactamente, saber qué sustancia ha ingerido el paciente pediátrico en forma accidental, o si son adolescentes que tratas provocado en la ingesta de esta sustancia? También es importante saber el momento y la hora, ¿no? Para así prevenir la absorción de esta sustancia ingerida, ¿no? Y uno probablemente hacer la descontaminación gastrointestinal, que se debe hacer a través de un lavado gástrico, ¿no? Hay un porcentaje muy elevado de pacientes que consultan durante las primeras 2 horas, ¿no? Específicamente los padres lo llevan de inmediato, ¿no? Muchos padres hoy en día ya llegan a veces con, como le decía, con el frasco del medicamento, con la botella de lo que ingirió, el esmalte de la mamá que ingirió, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en estos pacientes que se consultan en forma inmediata en las primeras horas, en las primeras 2 horas, es importante hacer este famoso lavado gástrico, ¿no? Estos menores, ¿no? Que todos son, como le decía, intoxicaciones accidentales, obviamente hay que, y que son productos del hogar, eso hay que tratar de, ¿no? Hacer un lavado gástrico. Hay que tener mucho cuidado con los cáusticos, la lequía, los ácidos, donde sí realmente no se debería hacer lavado gástrico, ¿no? O sea, por eso es importante preguntar exactamente qué cosa ingería, ¿no? Si es un fármaco, si es otro producto del hogar de la mamá, algún cosmético, de algún tipo de detergente que no sea cáustico o ácido, hay que hacerse el lavado, ¿no? Pero si es el hipoclorito, eso de la famosa lejía, ahí sí no hay que ni llamar al vómito ni hacer ningún tipo de lavado, ¿no? En los mayores como decía, en los adolescentes, las intoxicaciones ya son otro tipo, ¿no? A veces ya algunos lo hacen por intentarse hacerse daño, el manejo a veces es más complejo, porque ya en estos pacientes a veces sí han venido en adolescentes, a veces intoxicaciones por sustancias nocivas como el fosforado, por piretroides, esos insumos que se usan por los adultos que a veces tienden a usar para tratarse de hacerse daño, ¿no? En forma de intento de suicidio, ¿no? A veces consumen benzodiazepina, algún tipo de medicamento. El manejo ahí es distinto porque esto no ha sido accidental, ¿no? Sino ya ha sido provocado, ¿no? Aparte de darle los primeros auxilios a estos pacientes, hay que manejar al adolescente de otra forma, allá con el psiquiatra y el psicólogo, para ver qué está pasando dentro del contexto, obviamente, pues, de la personalidad de este adolescente, ¿no? El carbón activado que sigue usando, es una de las sustancias muy eficaces cuando se usa entre la primera hora, después de la ingestión de estas intoxicaciones accidentales, ¿no? Se debe administrar por vía oral, ¿no? Un paciente pediátrico que esté despierto y bastante alerta, ¿no? En general ayuda a disminuir la absorción intestinal de cualquier tipo de sustancias químicas o fármacos, y evitar obviamente pues que genere algún tipo de traspaso hacia el torrente sanguíneo y genere pues los efectos adversos que obviamente en el paciente pediátrico no deseamos que suceda, ¿no? Por eso, si el paciente llega en las primeras 2 horas,
aparte del lavado gástrico, es probablemente usar este carbón activado, ¿no? La dosis es 1 gramo por kilo, en caso de necesitar dosis múltiples, puedes aumentar cada 2 a 4 horas. Y es muy importante en determinados fármacos como, que pueden usarse como la carbamazepina, fenitoína, que pueden usar pacientes adultos en caso de problemas de convulsiones, epilepsia, ¿no? La digoxina, el uso de atofilina. Antes se usaba mucho atofilina en pacientes adultos asmáticos, ¿no? Hoy día ya no es muy poco, algunos antidepresivos tricíclicos, ¿no? Algunos AINES como el piroxicam, pues es muy importante poder usar esto, ¿no? Aparte de él, como le dije, si en las primeras 2 horas, hacer el lavado gástrico de inmediato, ¿no? Este paciente pediátrico, ¿no? Es muy importante y si haces el lavado gástrico en forma adecuada, inmediata, otra de las acciones médicas puede ser es aplicarle carbón activado para evitar si es que quedó alguna sustancia no sea absorbida a nivel intestinal y por lo tanto no evitar todos los efectos. Bueno, ya al igual que antes le decía que para el lavado gástrico, en caso de ingesta de cáusticos o álcalis como la lejía, sí está obviamente pues contraindicado, ¿no? El lavado gástrico, como dijo, se realiza cuando está indicada una sustancia que no sea a veces que no ayude cuando uno pueda usar el carbón activado, ¿no? O de repente en tu emergencia, donde estés, no dispongas de este fármaco como el carbón activado. Entonces tú agarras y puedes hacer el lavado gástrico. Como le digo, idealmente es en las primeras 2 horas de la ingesta de esta sustancia, ¿no? Entonces, el lavado gástrico, como ya le he dicho, hay que evitar en el uso de álcalis, ácidos, bueno, obviamente en objetos punzocortantes, ¿no? O en los hidrocarburos. También hay accidentes porque el niño, algunos padres tienen vehículos menores como mototaxis y a veces dejan las botellas de gaseosas, petróleo, gasolina. Ha habido a veces algunos niños que pueden haber ingerido este tipo de hidrocarburos, ¿no? Entonces ahí sí está contraindicado pues el lavado gástrico, o sea, alcohol, como le decía, también los álcalis, ¿no? La lejía, ¿no? Los ácidos también, ¿no? Es muy poco frecuente, en verdad, en niños que hayan ingerido en forma objetos punzocortantes, ¿no? Es muy raro, ¿no? Antes se veía, ¿no? Pero sí, a veces se tiene que pasar a otro tipo de sustancias, de objetos, ¿no? Pero no, muy raramente es objeto punzocortante, ¿no? El jarabe de ipecacuana es otro antídoto, ¿no? Bueno, perdón, para el uso inicial para evitar, ¿no? La absorción de la sustancia ingerida, ¿no? Este uso excepcional, ¿no? Y generalmente está indicado ¿no? En los siguientes casos menores de 6 meses, en aquellos pacientes donde ya haya disminución del reflejo faríngeo, no puedes hacer lavado, no puedes usar carbón activado, ¿no? En aquellos pacientes que haya ¿no? Ingesta de un tóxico potencialmente depresor del sistema de conciencia, ¿no? Los antidepresivos tricíclicos, los fármacos que puedan causar bradicardia, como lo dije, la digoxina, bloqueadores betas, hay que tener mucho cuidado de usar este tipo de jarabe, ¿no? En estos niños menores de 6 años. Ahora, hay muchos medicamentos que en forma pacientes pediátricos pueden usar y nosotros debemos tener en claro cuáles son nuestros antídotos para poder ayudar en forma inmediata al manejo de los pacientes, ¿no? La atropina es uno de los medicamentos muy usados, sobre todo en pacientes adultos, ¿no? Y
como le decía, adolescentes por la intención a veces de intento de suicidio en caso del uso de órganos fosforados, ¿no? O carbamatos. Ahí se usa bastante estos, ¿no? Atropina, ¿no? Y tú obviamente vas a usar hasta que el paciente lo hayas estabilizado, ¿no? Es más frecuente la intoxicación por órganos fosforados o carbamatos, como le digo, más en adultos o en adolescentes que obviamente tengan el intento de suicidio, ¿no? Pacientes pediátricos es muy raro que te llegue por órganos fosforados, salvo que te venga de lugares como por algún tipo de descuido en forma accidental, pues venga de la zona del campo, de la sierra y que haya sido intoxicado en forma accidental, ¿no? Normalmente es poco raro tener niños que, ahora eso no indica que no veamos casos, ¿no? Se ve el caso, pero ha sido en forma accidental a veces, ¿no? Sobre todo en pacientes pediátricos que vienen del campo, ¿no? Donde sus padres probablemente pues usan o tienden a fumigar el campo y usan ese tipo de sustancias para el tratamiento de sus plantas, ¿no? Y obviamente en forma accidental a veces los niños pueden, ¿no? Pero no es muy frecuente en pequeños, ¿no? Pero sí en adolescentes es muy frecuente por el uso de intentos de suicidio, ¿no? De ahí el antídoto para los órganos fosforados conocido es la atropina, ¿no? El azul de metileno al 1% en caso de metahemoglobinemias, ¿no? Es el antídoto. El piperideno, ¿no? Es un medicamento extrapiramidal en el uso de cuando usas metoclopramida, ¿no? No es un medicamento no muy usado en pediatría, pero ni muy, ¿no? Pero a veces muchos padres toman medicamentos como metoclopramida y en forma accidental por los niños, ¿no? La fisoctimina en ciertas intoxicaciones por anticolinérgicos también está indicado como antídoto. El flumazenil sí es un medicamento muy usado, en general los anestesiólogos lo usan cuando se seda en pacientes por benzodiazepinas, ¿no? Entonces, toda la benzodiazepina, midazolam, diazepam, para despertar a los pacientes tú puedes usar flumazenil, ¿no? Es el antídoto en ese caso, ¿no? En forma accidental, si hay pacientes pediátricos, muchos padres consumen estas benzodiazepinas y a veces en forma accidental los pacientes pediátricos pueden ingerir estos benzodiazepinas, ¿no? Entonces el flumazenil es un antídoto, ¿no? El fomepizol está indicado por intoxicaciones por etilenglicol, producto de contiene ciertos anticongelantes, ¿no? El glucagón en coma insulínico, ¿no? Bueno, la glucosa es un antídoto en caso de hipoglicemia, ¿no? Por insulina, por hipoglucemientos orales, que tú también puedes, padres a veces dejar metformina y los pacientes pediátricos en forma accidental también, ¿no? Algunos hipoglucemiantes orales y que pueda haber ingerido el niño, ¿no? La N-acetilcisteína es otro medicamento muy usado en intoxicaciones por el paracetamol. El paracetamol es un medicamento muy usado en pediatría, pero tiene dosis máximas, puede ser tóxico en dosis máximas, tanto en neonatos como en pacientes pediátricos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y eso hay que decirle a los padres de que este medicamento no lo podemos dejar o no podemos permitir que el paciente pediátrico pueda estar manipulando, jugando con este medicamento, ¿no? Porque puede generar intoxicaciones y obviamente puede generar problemas y daños, ¿no? El antídoto es la N-acetilcisteína, ¿no? La naloxona en sobredosis de opiáceos, ¿no? Un poco frecuente, pero no. Bueno, en el monóxido de carbono hay que poner oxígeno al 100%, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en los vehículos, ¿no? Dejar a un paciente pediátrico, padres orientarle, ¿no? Que tienen vehículos. A veces muchos padres se van de compra, el niño puede quedarse dormido y lo dejan dentro del vehículo o cerrado, y eso puede generar una intoxicación por monóxido de carbono, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y hay que orientar a los padres, ¿no?
y algunos metales pesados como cobre, zinc, plomo. La penicilamina es su antídoto. Justo que hablaba, uno de los muy frecuentes a veces de los padres en pediatría es la intoxicación por el paracetamol, ¿no? El paracetamol es el acetaminofeno. Sabemos que este medicamento es hepatotóxico y puede hacer mucho, mucho daño. Muchos padres le dejan al niño a veces jugar con medicamento, sobre todo pacientes lactantes mayores, ¿no? De 6 a 1 año, y en forma accidental a veces el niño en esa edad, como le digo, que explora, no sabe lo que es definir lo que le puede hacer daño, en forma accidental puede tomarse el jarabe, ¿no? Entonces, es muy importante informar a los padres que ningún tipo de medicamento obviamente tiene que estar al alcance del paciente pediátrico, ¿no? Porque obviamente puede hacer daño. Entonces, el paracetamol que nosotros también usamos, ¿no? Medicamos y damos, hay una dosis máxima también que se indica, ¿no? Ustedes saben. Los neonatos, pues sí, sabemos que la dosis del paracetamol es 15 miligramos por kilo al día, ¿no? Entonces, una dosis por encima de 75 miligramos por kilo dosis puede ser tóxica para este paciente neonato, ¿no? Y se habla de 4.000 miligramos en pacientes pediátricos, ¿no? De aborto, ¿no? Las 4 fases de la intoxicación es en las primeras 24 horas, ¿no? Si el paciente se tomó un frasco de paracetamol, va a empezar a tener náuseas, malestar y vómitos. Por eso es importante llevarle para hacer un lavado gástrico, lo que conversábamos, tratar de evitar que usar el carbón activado para tratar de evitar que este medicamento sea absorbido a nivel intestinal y por lo tanto pueda producir los efectos adversos que pueden ser muy letales dependiendo de la cantidad que haya ingerido este paciente pediátrico, ¿no? De 24 a 72 horas aparece ya dolor, el paciente comienza a aumento de las transaminasas si uno toma un examen de transaminasa y ¿no? Dolor en el cuadrante superior derecho y puede haber incremento del hígado, ¿no? A las 72 a 96 horas, que es la fase 3, comienzan a haber nuevamente signos inespecíficos, ¿no? Y evidencia de insuficiencia hepática, ¿no? Tú puedes pedir una ATP-TTP y hasta prolongada, y puede haber insuficiencia renal y el paciente puede empezar a hacer encefalopático. Esto es cuando las dosis son superadas, pues ha habido sobredosis, y eso. Y la fase 4 es a partir del cuarto día hasta 2 semanas, puede haber recuperación o el paciente puede, si ya una insuficiencia hepática severa, puede fallecer, ¿no? Por eso le decía, hay dosis máximas de concentración de este medicamento. Entonces, uno tiene que saber cuánta es la dosis máxima. Como le hablaba, en pacientes neonatos es 75 miligramos por kilo dosis, es la dosis máxima. En pacientes pediátricos se habla de 4.000, igualito la misma cantidad de 75 miligramos por kilo dosis, o 4.000 miligramos por día, ¿no? Uno puede esperar este tipo de sobredosis o dosis letal, como se llama el paracetamol. Entonces hay que actuar de forma inmediata por lo que ustedes han visto que el paciente puede conllevar a hacer insuficiencia hepática, porque es un medicamento muy hepatotóxico y obviamente puede generar daño en el paciente pediátrico posterior a los días subsiguientes si no manejamos esa insuficiencia hepática y no evitamos que se absorba este medicamento ingerido, ¿no? Bueno, ya habíamos hablado que el antídoto era la N-acetilcisteína con dosis de carga que se dice de 140 miligramos por kilo, ¿no? Seguido de 70 miligramos por kilo cada 6 durante, a veces se da 17 dosis cuando sabemos específicamente que el paciente pediátrico pues, ha tomado una dosis obviamente que conlleve a hacer mayor daño, ¿no?
Algunos indican que se puede hacer una dosis que también podemos actuar en forma endovenosa, ¿no? Es importante saber el paracetamol que se venden en los establecimientos de salud vienen de 120 miligramos, ¿no? El Panadol es de 160, ¿no? Por cada 5 mililitros, ¿no? Entonces, si tú tienes un frasco lleno que viene de 30 mililitros, ¿no? Que 160 en cada 5 mililitros, y tú tienes uno de 30, ¿no? Entonces, un frasco entero de Panadol sobrepasa la dosis máxima, ¿no? 4.800 miligramos, ¿no? ¿No? Ahora, si solamente es de 15 mililitros, en el Panadol es 2.400, si se toma el frasco, ¿no? Ustedes tienen que observar en pediatría, eso es lo bueno, que hay frascos que vienen de 15, hay frascos que vienen de 30, ¿no? En las postas, el frasquito que vendan es de 15 y es de 20, ¿no? La concentración viene de 120 miligramos por cada 5 mililitros, ¿no? Y solo viene de 15, ¿no? Entonces ahí a 1.800, ¿no? Si se toma todo el frasco, o sea, tomarse 1.800 miligramos, no es la dosis letal que se requiere en pacientes pediátricos, pero de todas maneras hay que actuar y hay que hacer el lavado gástrico. Si tienes carbón activado, usar el carbón activado para evitar la absorción, si es que ha llegado justo en las primeras 2 horas después de la ingestión, ¿no? Hay que actuar y obviamente hay que observar, ¿no? Señor. Los salicilatos son otros, ¿no? Medicamentos también que pueden ser, ¿no? Así que la dosis tóxica es de 100 a 150 miligramos por kilo. Antes de las 6 horas quizás no observemos ¿no? Si uno quiere hacer un examen sanguíneo, no observemos la ingesta. Aquí también hay que hacer lavado gástrico de inmediato. Si el paciente lleva en las primeras horas, ¿no? Hay que buscar que al analizar la orina, si es que ya el paciente de repente llegó muy tarde y obviamente ya no se puede hacer lavado gástrico en uso de carbón activado. Entonces hay que alcalinizar, ¿no? Para mantener el pH urinario por encima de 7. O sea, somos urofisiológicos, ¿no? Para tratar de alcalinizar lo más, ¿no? Alto posible y aumentar la diuresis para ellos, ¿no? Otro de los medicamentos muy usados en pacientes pediátricos que también pueden ser en forma accidental es el ibuprofeno, ¿no? Lo mismo, ¿no? Que evitar decir a los padres pues que los medicamentos estén al alcance de los niños, ¿no? Muchos padres tienen eso, darle los frasquitos de medicamento al niño para que estén tranquilos, ¿no? Los niños de 1 año, 2 años. Entonces eso no es muy recomendable, ¿no? El ibuprofeno generalmente va a funcionar más un problema de gastrolesividad a nivel gastrointestinal y a nivel renal, ¿no? La cantidad es igualito, ¿no? Ustedes saben saber que el ibuprofeno viene de 10 mil. En cada 5 mililitros viene 100 miligramos, ¿no? Entonces, cantidades inferiores a 100 miligramos por kilo es raro que provoquen toxicidad, ¿no? Y obviamente pueden generar gastrolesividad, bastante irritación gástrica, ¿no? O algún daño renal, ¿no? En los casos más graves, pues pueden generar letargo, coma, convulsiones, o ¿no? Que aparecen cuando ya la dosis ha sido mayor de 120 miligramos por kilo de peso, ¿no? También hay que hacer medida de sostén, si es que se puede hacer un lavado inmediato, lavado gástrico, o usar el carbón activado, ¿no? Entonces, si se tiene exactamente el padre que ha llevado, que el niño se ha consumido igualito el frasco de ibuprofeno, pues hay que observar a este paciente pediátrico, ¿no? Para llegar a ese estado, como le digo, de cantidad inferior a 100 miligramos por kilo de la dosis máxima, el paciente tiene que haberse ingerido todo un frasco entero, a veces de 15 mililitros,
y sabemos que el ibuprofeno viene de 100 miligramos por cada 5 mililitros, no tendría que haberse ingerido todo. Si tienes esa certeza, el padre te dice que el frasco está vacío, te lleva el frasco vacío y que estaba lleno, obviamente pues hay que actuar de inmediato, ¿no? Que se puede hacer lavado, o si tienes el carbón activado en tu emergencia, pues usarlo, ¿no? Y obviamente de ellos hay que observar al paciente para evitarlos, ¿no? Y todos los efectos adversos puede generar el daño renal o la gastrolesividad, ¿no? Que son síntomas rápidamente observables, ¿no? Al inicio después de la ingesta, ¿no? Los antihistamínicos o mucolíticos también pueden ser ingeridos, ¿no? Muchos de ellos son muy inocuos, ¿no? Por un porcentaje importante de pacientes pediátricos en esta población. Igualito, ¿no? Si hay ingreso de estos pacientes, hay que hacer de inmediato lavado gástrico, o usar carbón activado. Los antihistamínicos como clorfenamina, cetiricina, ¿no? Para llegar a una dosis máxima es muy difícil. Hay que tener mucho cuidado si en los pacientes pediátricos ustedes saben que la clorfenamina no está indicado su uso en menores de 1 año, ¿no? Si el niño menor de 1 año en forma accidental consume, puede conllevar a una somnolencia mayor y puede llevar obviamente a periodos de acné, y bueno, este paciente puede terminar en cuidados intensivos, ¿no? Son muy poco raros, pero también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Las cetiricinas, sus dosis son menos. Los mucolíticos tampoco son muy nocivos, tendrían que tomar cantidades muy todo un frasco entero, ¿no? Para generar permanentemente problemas, ¿no? En estos pacientes pediátricos. Las benzodiazepinas, las que hablábamos, estos psicofármacos muy comúnmente implicados en las emergencias pediátricas, porque es un depresor del sistema nervioso central, ¿no? Y obviamente es muy frecuente, ¿no? Pacientes adultos usan muchas benzodiazepinas manejados por psicólogos, psiquiatras, médicos internistas, y a veces también dejan estos blisters en forma, al paciente pediátrico en forma accidental, lo puede consumir pensando que es caramelo, si es un paciente de 3, 4 años, un niño pequeño que no mide las consecuencias, obviamente lo puede ingerir, ¿no? Hay que hacer un lavado gástrico de inmediato. Si tenemos el carbón activado a la mano, hay que usarlo. Si estamos en las primeras 2 horas, como le decía, de que el paciente ha llegado y tenemos la certeza que el padre nos lleva el blister y que tenía un blister de 10 tabletas y no encuentra las tabletas, hay que rápidamente pues hacer todas las medidas de sostén, ¿no? O sea, lavado gástrico y usar el carbón activado, ¿no? En esta paciente pues el antídoto, ya se me había dicho, es el flumazenil. En los hospitales muy medicamento muy que es usado por los anestesiólogos, y la dosis va de 0.01 miligramos por kilo, ¿no? Pasarlo en 15 segundos, una dosis máxima de 0.2 miligramos por kilo de dosis, ¿no? Es importante ustedes cuando mañana más tarde se vayan a su serum, ¿no? Porque el uso de benzodiazepinas no solamente se da en pacientes pediátricos en forma accidental, ¿no? Ya hablábamos que los adolescentes también tienen a veces intentar suicidio usarlo. Los adultos son muy propensos a hacer este tipo de intoxicaciones por este tipo de medicamentos, ¿no? Por tratar de hacerse daño, ¿no? Entonces siempre es importante saber qué antídotos tener, ¿no? Así como la atropina para los órganos perforados, que muy frecuentemente van a ver. Es muy importante tener flumazenil, ¿no? Las 2, 3 ampollas ahí en su establecimiento de salud, que te va a ayudar a saber si es que, ¿no? Obviamente ya tienes algún tema de emergencia con algún tipo de paciente por intoxicación por psicofármaco, ¿no? Los antidepresivos cíclicos, ¿no? Sobre todo los tricíclicos, tienen una estructura similar a la fenotiazida, ¿no? O propiedades similares a los anticolinérgicos
o alfa bloqueadores, o la toxicidad también en ellos a partir de 10 miligramos por kilo, y la dosis de 30 miligramos por kilo pueden ser muy, muy mortales, ¿no? En un periodo de 8 a 12 horas sin síntomas se les puede adquirir una toxicidad muy grave y ahí hay que actuar rápidamente, ¿no? El paciente inicialmente presenta síndrome anticolinérgico, taquicardia, midiasis, sequedad de mucosas, ¿no? Retención urinaria, alucinaciones, rubor. Posteriormente convulsiona, puede entrar en arritmia y puede ser paro, puede ser entrar en coma, ¿no? Si haces un EKG, puede ser ensanchamiento del QRS, aumento de la onda R, ¿no? O sea, el paciente pediátrico en forma accidental consumirse antidepresivos, sobre todo los tricíclicos, puede conllevar a una gran letalidad, ¿no? Hay que hacer que si el paciente ingresa en las primeras 2 horas, lo mismo, ¿no? O sea, lavado gástrico, usar el carbón activado, medida de sostén, ¿no? Una monitorización muy, muy estricta a través del electrocardiograma, ¿no? ¿Ya? Hay que, como le decía, el lavado gástrico, ¿no? Carbón activado, ¿no? Y hay que estar monitoreando a este paciente. Si nos llegó en las primeras 2 horas, hicimos el lavado gástrico de inmediato, usamos carbón activado, hay que tratar de monitorizarlo para ver las complicaciones que ya decíamos del adelanto, de los efectos antiarrítmicos, ¿no? O para convulsionar a tu paciente. Otra de las intoxicaciones muy frecuentes en pediatría son por intoxicaciones por productos del hogar, ¿no? Algunos de estos productos no suelen ser problemas, algunos síntomas gastrointestinales, no moderados de irritación de mucosas, ¿no? Y algunos productos sí pueden ser muy graves, como los cáusticos, ¿no? Ciertos productos de lavanderías, ¿no? Como los detergentes, ¿no? Los limpiadores caseros que ya se usan, ¿no? Ahorita, por este tema de la pandemia, las mamás tienen muchas hipocloritas hoy en casa, ¿no? La lejía sí puede generar mucho daño en la mucosa cuando el consumo es con una cantidad muy regular, te puede conllevar a hacer lesiones tipo erosiones en toda la mucosa, tanto oral como en la mucosa esofágica. Muchos pacientes pueden producirse estenosis esofágica, el uso de cuando ingresan estos álcalis, ¿no? Como la lejía, ¿no? No es muy frecuente, pero hay que tenerlo presente, que puede generar, ¿no? El paciente por ingerir lejía, lo primero que hay que observar el ingreso de la lejía es si hay o no lesiones, obviamente a nivel de la lengua, ¿no? A nivel de la mucosa oral, ¿no? Si es muy frecuente, el niño te va a presentar náuseas, va a querer comer, ¿no? En estos pacientes que pueden haber ingerido lejía en forma accidental, no provoquen aquí sí vacío gástrico, no usen carbón activado, ¿no? Ya, la lejía ahí sí puede hacer eso daño a su ingreso, y si no lo hizo, ustedes intentan hacer lavado gástrico para hacer más bien daño, ¿no? O hasta en estos pacientes no hay que hacer, ¿no? Bueno, se dice que el hipoclorito es inferior al 5%, no suele generar toxicidad, pero hoy en día muchos de estos, muchos que están por esto de la pandemia, ¿no? Muchos hogares tienen mayor concentración de eso, ¿no? Por eso se le pide bajarles a la lejía con agua para tratar de evitar que sean tóxicos, ¿no? Muchos padres lo hacen, muchos no lo hacen, ¿no? Por eso es muy, muy importante cuando un paciente pediátrico haya venido ingerido por un sorbo, es evaluar la mucosa oral, ¿no? Si ves lesiones, es preferible a ese paciente observar. Puede llegar a ser estenosis esofágica, es poco infrecuente, pero obviamente pues hay que observarlo. Se va de alta ante cualquier síntoma como náusea, que el niño siempre vomite, retorno en los alimentos, tenga dificultad para pasar. Es una posibilidad muy clara de
de, de que este niño pueda llegar a ser estenosis esofágica, ¿no? Y tenga que ser derivado al gastropediatra para una endoscopia, ¿no? Y si no hay lesiones a nivel de la mucosa oral, es un poco bastante improbable, ¿no? Tampoco a todo paciente pediátrico que viene que yo, entre comillas, un sorbo de lejía, que es lo que sugieren las madres, porque ahí sí los niños tienen a botarlo, porque obviamente es una sustancia no agradable al sabor del paciente pediátrico y de repente no hizo daño, ¿no? Entonces no a todos deben pasar por el gastropediatra. Hay determinados desaturadores, muñecos caseros, ¿no? Con concentraciones mayores de 3 pueden ser efectivamente corrosivas, ¿no? Esos detergentes hoy en día de lavavajillas, ¿no? Que también pueden, ¿no?, ser corrosivos y generar lo mismo lesiones, ¿no? También puede haber lesión a nivel, o sea, forma accidental, lesión a nivel ocular o a nivel cutáneo, ¿no? Entonces ahí se usa y se irriga copiosamente la zona con suero salino. Te puede caer en el ojo álcali, sí te puede caer, ¿no? Entonces estas sustancias, la lejía, los lavavajillas, esto así, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que irrigar, ¿no?, con suero salino, ¿no? Bastante suero salino en esa zona ocular, ¿no? O si es en el cuerpo, igualito, ¿no? Como ya le decía, la endoscopía no es necesaria en todos los casos de ingestas pequeñas, pero no todos los pacientes, digamos, que van a tener que pasar por el gastroenteropediatra para que le hagan una fibroesofagogastroscopía, ¿no? Que no todo, ¿no? Solo aquel paciente que sí haya notado que había una ingestión regular, que notes lesiones a nivel de la mucosa oral, ¿no? Tenga dificultad para deglutir los alimentos, todos los retorne, haya vómitos, dolores estomacales, ¿no? Entonces en estos pacientes constantemente se está volviendo después de 2, 3, 4 días, siempre regresa, no come, retorna los alimentos, no puede deglutir. En ellos sí podemos sospechar que pueda mañana más tarde llegar a ser que haya tenido lesiones en toda la mucosa esofágica, que pueda llegar a ser una estenosis esofágica, y los pacientes siguen pasar a gastroenteritis. Pero aquellos que quedan con su ingesta pequeña, que a veces los niños tienden a devolverlo porque no es, como le digo, nada agradable pasarse de sustancias cáusticas o álcalis como las lavavajillas, ¿no? Como la lejía, lo tienden a rechazar, ¿no? Aún se sigue haciendo estudios. Usar corticoides entonces elevada para prevenir las complicaciones en aquellos niños que pueden haber ingerido estos álcalis, ¿no? Para evitar esta esofagitis, ¿no? Los detergentes hoy día, ¿no? Agentes tensoactivos llamados surfactantes derivados, ¿no? El petróleo, estos, ¿no? Detergentes como que muy frecuentemente son usados para, ¿no? También, ¿no? Entonces, también son sustancias a veces de forma accidental, ¿no? En general, los detergentes no muy, como le digo, los niños pediátricos que de forma accidental lo pueden, ellos pueden ingerir sustancias que sean mucho más agradables y con sabor, ¿no? Cuando ellos tienen algo que no es muy agradable, lo tienden a rechazar, ¿no? Pero obviamente también puede haber una ingesta en forma accidental de estos tipos de sustancias, ¿no? De estos productos industriales, ¿no? Estos suavizantes, ¿verdad?, que usan en casa, ¿no? ¿Ya? Muchos de ellos obviamente no tienen los niveles de toxicidad adecuados, ¿no? Pero pueden generar algún tipo de problemas gastrointestinales, ¿no? Entonces a estos pacientes a veces se dice que hay que darle a estos pacientes agua o leche, ¿no? Observarlos, ¿no? En casa, bastante agua para que se diluya este tipo de detergente. Ver si es que se hace el lavado gástrico con estos pacientes, ¿no? Cuando haya sido un trago,
concentraciones muy pequeñas, ¿no? Pero a veces se puede hacer el lavado gástrico, ¿no? Tú diluyes más, hace menos daño de gastrolesividad, ¿no? En estos pacientes. Si ha habido una exposición ocular, se debe arrugar igualito la zona de la mucosa ocular con un antesuero fisiológico, ¿no? Si se ve poco conveniente, pues hay que derivarlo al oftalmólogo. Los hidrocarburos como el petróleo, el querosene, ya no muy poco usado en la costa, más es usado en pacientes altoandinas, o la gasolina también pueden ser otros muy frecuentemente en forma accidental ingeridos por nuestros pacientes pediátricos, ¿no? Sí generan una toxicidad sistémica, puede haber depresión del sistema nervioso central, ¿no? Puede haber una toxicidad cardíaca, respiratoria, hepática, ¿no? Estos de hidrocarburos, ¿no? A nivel local puede generar una neumonitis por aspiración, sí, el consumo de petróleo, de cualquiera uno de estos hidrocarburos. Entonces tú, aquí hay paciente que viene que de repente al inicio no muestra síntomas, se dice que uno debe observarlo mínimamente entre 12 y 24 horas, ¿no? Porque recién después de las primeras 12 horas de aspiración va a empezar a presentar síntomas de una neumonitis por aspiración por estos hidrocarburos, ¿no? En estos ingestas por hidrocarburo también hay que tener en cuenta que tampoco hay que hacer lavado gástrico ni inducir al vómito, ni usar carbón activado. Obviamente hay que observar al paciente si es que ya lo ingirió y ver qué complicaciones puede tener después de 12 a 24 horas, ¿no? Si te hace una de las muy frecuentemente es que te puede hacer una neumonía o neumonitis por aspiración, y el paciente posteriormente a las 12 horas va a empezar a tener síntomas respiratorios, ¿no? Como taquinia, dificultad para respirar, y obviamente tienes que empezar a ver si es que este hidrocarburo puede estar en el cuerpo del niño. Hay que tratar de hacer lavado de inmediato, bañar al niño para evitar daños de absorción por volátil. Aparte de los hidrocarburos que le decía, hay muchos disolventes de pinturas, minerales, ¿no? También la benzina, que es muy usado muy frecuentemente, ¿no? Entonces, ya le hablaba, ¿no? No hacer lavado gástrico para nada. Si hay clínica respiratoria, hay que observarlo al paciente y ver, tomar una placa, porque lo más frecuentemente que hacen es neumonía por aspiración, ¿no? Si después de estas 6 a 12 horas el paciente es asintomático, no hace ningún tipo de clínica, la radiografía que tomas es normal, podemos mandar a domicilio al paciente, ¿no? Sin mayor indicaciones, ¿no? Solo que observe algún síntoma de alarma, ¿no? El monóxido de carbono es otra, probablemente es una de las situaciones más infradiagnosticadas, nos va a afectar más de un miembro de la familia, porque como le decía, en forma accidental en casa se puede quedar dormido, dentro de un vehículo, ¿no? Y no solamente puede ser afectado al niño, salvo que le hayan dejado, como le digo, a un niño, aquellos que tienen vehículos dentro, durmiendo al niño con el motor encendido dentro del vehículo, y obviamente pues en forma así imprudente y accidental se puede intoxicar este niño con este monóxido de carbono. En ellos sí hay que hacer una gasometría y concentración de hemoglobina para saber cómo lleva este paciente, ¿no? Y obviamente hay que dar oxígeno de inmediato, ¿no? Porque eso es lo que va a disminuir pues la disminución de la CO2 a nivel de la hemoglobina, para evitar los valores peligrosos y el paciente pueda terminar asfixiado, tener que terminar en una unidad de cuidados intensivos. La metahemoglobina es otro tipo de sustancias. En nuestro medio, la causa más general es la ingesta de verduras precocinadas, ¿no?
o a veces almacenadas en los determinados refrigeradores, ¿no? No en congeladores, ¿no? Y ahí puede haber la ingesta de ciertos tintes como anilinas o medicamentos, ¿no? Y también hay que hacer una gasometría para ver la concentración o valores de esta nota de hemoglobinemia, ¿no? No hay que dar oxígeno al 100%, hay que hacer lavado gástricos en estos pacientes si llega tempranamente en las primeras 2 a 4 horas, ¿no? Y usar el antídoto que es el azul de metileno. En casos graves, cuando no fracasa el azul de metileno como antídoto, pues hay que usar la desanguinotransfusión, ¿no? ¿Cuáles otros tipos de sustancias? Que es muy poco improbable, pero también son de forma accidental en los pacientes pediátricos, en el grupo a veces de alcohol, ¿no? O drogas ilegales que representan cerca de a veces 50% de algunas consultas en pacientes mayores de 12 años, ¿no? Algunos mayores de 12 años adolescentes ya lo hacen de otra forma, ¿no? Por el círculo en cual este adolescente está, ¿no?, conviviendo con estos, ¿no? A veces para los adolescentes, para ganarse determinadas amistades, ingresan a un círculo y obviamente pues para poder ingresar a ese círculo de amigos, ingerir alcohol o estas drogas ilegales y obviamente pues ocasionan todos los efectos que pueden dar una sustancia, ¿no?, de este tipo, ¿no?, como el alcohol, ¿no? Entonces, estos pacientes que pues, pueden llegar, en general han llegado adolescentes, ya han estado, sobre todo antes de pandemia, muchas jovencitas o jóvenes que se iban a las playas llegaban, pues, obviamente, pues, inconsciente y todo, y cuando evaluábamos y mirábamos, sabíamos que está posterior al consumo de alcohol, ¿no? Ahí se pide, pues, dosaje de sangre de etanol, ¿no?, para saber, ¿no?, para saber en qué concentración está y de repente haya sido una intoxicación por obviamente, por etanol, ¿no? El paciente, todos los efectos que ocasiona pues el consumo de alcohol, ¿no?, tiene ataxias, incoordinaciones, ¿no? Y lo que se hace es hacer un lavado gástrico, ¿no? Si la ingesta es recién, hace poco, entre las primeras horas, ¿no? Y ya el consumo de determinadas sustancias de drogas ilegales, obviamente, pues aparte de la intoxicación por alcohol, por el etanol, obviamente ahí hay alteración del nivel de conciencia, depresión respiratoria, ¿no?, o alteraciones, ¿no? En los pacientes adolescentes, muchos no saben, ¿no?, los efectos que produce el alcohol, ¿no?, y el consumo de drogas, obviamente, pues, ya genera otro tipo de sintomatología, ¿no? Esto más frecuentemente, como les digo, es en pacientes ya no en forma accidental, sino en forma recreacional en adolescentes, cuando tienen un círculo a veces de amistades que para ingresar pues tienen que consumir determinada sustancia que le pueden decir, ¿no?, y el adolescente lo consume sin saber las consecuencias posteriores, ¿no? Bueno, no sé si tendrán alguna pregunta. Bueno, no vuelven preguntas, ya nos vemos la próxima semana para la siguiente clase. También ya después por interno voy a conversar con Andrea para ver el grupo de práctica y